El libro de Ruth, capítulo 4, segunda parte. Este estudio lo titulé La obediencia que conlleva la redención. Uno de los cuestionamientos que nos haríamos, y lo analizamos en el estudio anterior, es si pagaríamos, ¿podemos nosotros pagar por nuestra obediencia a Dios? ¿O no podemos pagar? ¿Cuál es el pago? Sacrificio, el sacrificio, en ocasiones sacrificios, como lo dijo el apóstol Pablo, sacrificios vivos, agradables a Dios. Y nos cuesta mucho trabajo y por eso utilizo esta expresión. ¿Podemos pagar por nuestra obediencia a Dios o no, o nos sale muy caro? Consideramos que es demasiado, sale caro obedecer a Dios, nos cuesta demasiado. Y esta pregunta, este cuestionamiento pues es para todos, en lo personal, en lo individual y en lo privado, por supuesto, porque independientemente de lo que podamos nosotros aparentar, sabemos que a nuestro Padre Celestial no lo podemos engañar, independientemente de nuestra realidad, que tratamos incluso muchas veces de creernos a nosotros mismos. La verdad es que a nuestro Padre nunca, jamás lo podríamos engañar. Y muchas veces la gente se conforma con autoengañarse, con engañarse a sí mismo pensando que pues están en el camino correcto, sabiendo de antemano que hay muchas cosas todavía que reparar en nuestras vidas y que hemos sido incluso en ocasiones descuidados. Hemos sido desobedientes. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho, porque no podemos pagar por la obediencia. Este cuestionamiento deriva de la reflexión acerca de la redención, hablando en el contexto de este libro, del libro de Ruth, en el contexto de la redención que hemos recibido de antemano. Es decir, si ya entendimos que hemos sido redimidos por Yeshua, quien pagó un precio muy alto por nuestra redención, lo cual se traduce en el hecho de que el Hijo de Dios pagó con su vida, pues Él pagó por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Entonces nos toca a nosotros confirmar si estamos a esa altura, si estamos a la altura para corresponder a ese sacrificio y corresponder al autor de nuestra salvación con nuestra obediencia. O si en un momento dado consideramos que nuestra obediencia, que pudiera ser considerada como un sacrificio vivo delante de Dios, es demasiado cara como para ofrecerla a pesar de haber recibido ya la redención del Hijo de Dios. Sabemos de antemano que hemos recibido ya la salvación, pero muchas veces nos cuesta hacer lo correspondiente. Y no es que tus obras te salven, no, la salvación ya la tenemos. El punto es si estamos dispuestos a hacer lo que nos toca para preservar esa salvación de aquí a que llegue el Señor, a que regrese el Señor para el tiempo de la vida eterna o el fuego eterno. Y la decisión es de nosotros. Y en nuestro estudio anterior, al final vimos que salió a la luz un redentor. El redentor, aquella persona que debió cumplir el mandamiento establecido en el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Y que después de haberse enterado de todas las implicaciones que conllevaba esta redención, consideró que obedecer a Dios, es decir, que obedecer la ley, le resultaba muy caro y que incluso ponía en riesgo su riqueza, su patrimonio con el que ella contaba. Dice el verso 6 de Ruth capítulo 4, y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que yo dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, ¿qué significa esto? Hay que entender el contexto de este cambio de decisión, porque ya había dicho que él redimía,
Pero cuando le expone vos las condiciones de esta redención, entonces este pariente que era más cercano y que tenía mejor derecho para redimir, cambia su decisión y dice, no puedo redimir para mí, porque puedo dañar mi heredad. La razón por la que el Redentor, a quien la Escritura solo identificó como fulano, decidió no redimir fue porque en ese momento, hasta ese momento, no había heredero, porque por esa razón el Redentor debía pagar el precio completo por la tierra, no un precio de redención, un precio completo, es decir, no pagaría el valor habitual que se calcularía hasta el año del jubileo. Porque en ese caso podría salir más barato, muchas veces muy barato. Sí, de acuerdo a la ley, la tierra volvería al heredero. Por esa razón se calculaba de aquí al jubileo, pues faltan tantos años y se hacía un cálculo. Y entonces eso era lo que se pagaba, pero sabiendo de antemano que la tierra regresaría a su dueño original. Mientras tanto, se habría aprovechado el fruto de la tierra, etcétera. Esto significa que si el año de jubileo era en poco tiempo, pues había ganancia. Lo que pagaría el redentor sería muy barato. Y sería como alquilar la tierra por un corto tiempo, porque debía regresar la tierra de jubileo. Sin embargo, lo que se planteó en este caso es que al no haber heredero en ese momento, el redentor debía pagar el precio completo por la tierra, porque si bien aún no había heredero, uno de los propósitos, de los objetivos más importantes de esta redención en específico, ¿cuál era? Pues que el Redentor procreara un hijo que sucediera al esposo muerto de Ruth. Así de que después de pagar el precio completo, debía casarse con Ruth para cumplir el mandamiento. Y al existir un heredero, cuando ya viniera el heredero, la tierra entonces le pertenecería al heredero. Por eso la respuesta del Redentor. El Redentor responde en ese sentido de que no podía redimir. El Redentor se puso a hacer cuentas, digámoslo así, y consideró que salía muy caro. Y incluso arriesgaría mucho, fue la expresión que usó, que pondría en riesgo, podría arruinar su heredad. Así es de que esa explicación que dio el pariente fulano, en el sentido de que dañaría su propiedad, es porque, ¿qué significó esto? Bueno, significó que para poder comprar la tierra y redimir, pondría en riesgo total su patrimonio personal, lo que él tenía en ese momento. Sabiendo de antemano que cuando procreara un hijo con Ruth, lo que hubiera invertido en la propiedad que no se le quedaría a él, sino lo perdería porque tendría que regresarlo, porque le correspondería a este heredero. Esto es un ejemplo muy claro de las limitaciones que todos tenemos en la carne. Sin embargo, vamos a ver la diferencia de decisiones cuando la obediencia a Dios está sustentada en la convicción de que Dios es quien sustenta, cuando espera nuestra obediencia y nosotros contestamos fielmente. Y veremos que eh, fue vos quien actuó en el espíritu y en fe, mientras que el pariente fulano no consideró el poder de Dios en su decisión, sino que solamente se limitó a sus propias fuerzas, a considerar los cálculos matemáticos, económicos, materiales del momento, pero no consideró el poder de Dios como lo hizo vos. Y entonces solo actuó en la carne. Muchas veces podríamos estar en estas circunstancias y no es nada fácil, por supuesto que podemos entenderlo cualquiera, no es fácil, pero es aquí donde entra lo sobrenatural. Es aquí donde comienza el ámbito sobrenatural en aquellos en quienes el Espíritu de Dios obra para testimonio de muchos acerca del poder de Dios en la vida de las personas. Y dice el verso 7.
Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. La entrega del zapato en público, pues era una especie de certificación del acto, un testimonio público de lo que estaba expresando el Redentor. Y debido a su rechazo, lo que procedía en un momento dado por parte del fulano, del pariente fulano, que era lo que procedía por parte, de acuerdo a la ley, pues Ruth debía escupir el rostro del fulano, porque finalmente, con todo y la explicación que él dio, no obedeció a Dios, no cumplió con la ley, no cumplió con el mandamiento del Señor. Así es de que imagínate, si en un momento dado las personas hacían muchos negocios, iban a tener en sus libreros, en sus archiveros, un montón de zapatos. Alguna costumbre muy chistosa, muy curiosa. Pero bueno, dice el verso 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Mahlón. Vos asumió la responsabilidad de redimir comprando las tierras de la heredad de Noemí, junto con el compromiso de casarse con Ruth. Esto, por supuesto, que él ya lo había contemplado. Dice el verso 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Así es de que vos pagó el precio de toda la herencia, todo lo que le pertenecía a Elimelech y a sus hijos muertos, y asimismo tomó a Ruth por esposa, y la finalidad fue para restaurar el nombre del difunto, el esposo de Ruth sobre su heredad. Esto significó que cuando procreara un hijo, vos con Ruth, ese niño sería el dueño de todo. Y vamos a ver qué importante es esto. Si vos perdería todo lo que gastó en un momento en redimir, en algunos años quizás, ¿cuál sería el beneficio de vos al final? ¿El qué beneficio podría estar considerando, si acaso? Económico, muy difícilmente, no lo creo. El hecho de haber cumplido el mandamiento de Dios y haber sido de bendición para otros. Ese era su premio, su galardón. Haber sido usado por Dios a través de su obediencia para ser de bendición para otros. La obediencia de vos no se limitó a considerar las pérdidas económicas y materiales, sino que se basó en los tesoros celestiales. El Señor hablando de esto, de esta gran diferencia que debe existir en la mente de los hijos del reino. Él en Mateo capítulo 6, a partir del verso 19, dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Qué significa esto? Que Dios está enojado con las riquezas materiales, significa que está mal que tú trabajes, te esfuerces y tengas algún negocio, quizás que en un momento dado sirva para tu sustento. Hay que entender el contexto de las palabras del Señor. Dios jamás ha estado en contra de, de que los hijos lleguen a tener riquezas. Solo que hay que hacer honor al Señor a través de todas esas bendiciones que pudiéramos recibir. Y el honor tiene que ver con la obediencia, con procurar.
tener paz, tener tranquilidad. Lo veíamos hoy en la mañana. Lo que busca Dios en la vida de sus hijos es que tengamos, que busquemos las cosas que son de honor, que son buenas. Y en ese contexto dijo el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Aquí nos damos perfectamente cuenta que no está hablando en contra de las riquezas materiales, está hablando en contra de la actitud con que los hijos preservan las riquezas. Y eso cambia todo el sentido. Por eso habla de tesoros en la tierra y tesoros en el cielo, a diferencia de donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, perdón, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué significa esto? Pues está todo, explicado perfectamente. No son las riquezas, es la actitud del corazón de las personas lo que a Dios le agrada o le desagrada. Entonces, esta es la diferencia de decisiones que estamos viendo aquí entre vos y el pariente fulano. Entonces, nuestra obediencia a Dios implica dar lo mejor de nosotros y eso implica lo mejor que tenemos y así lo hizo vos, porque lo que Dios quiere es que seamos usados para ser de bendición para otros. Dice el verso 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. Vamos a poner en esta expresión porque es una bendición impresionante. Fíjense bien, vamos a leer nuevamente desde el verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Una vez más, recuerden lo que hemos hablado cuando se habla del el Señor, cuando se habla en un pasaje de Belén y de Efrata. Nos conectan con el reino, nos conectan con el Mesías, con la redención. Los ancianos que conformaron este jurado que reunió vos, que fueron 10 ancianos, fueron testigos de la obediencia de vos y por ello ellos expresaron su bendición para vos, quien además actuó con generosidad y la bendición que expresaron los ancianos tuvo que ver con la edificación de la casa de Israel, es decir, las madres procrearon a los hijos de Jacob, las tribus de Israel, eh, ya que aunque Jacob tuvo hijos con dos de sus sirvientas, Raquel y Lea les tuvieron como autoridad, fueron sobre las sirvientas y por ello se adjudican a los hijos de las sirvientas a las esposas. Entonces, por eso la bendición en este sentido, que sea como Raquel y como Lea. Y la bendición que los ancianos profirieron a vos fue que su nombre fuera recordado por siempre, dijeron, en Belén. Dice el verso 12, y sea tu casa como la casa de Fares, vamos a poner atención aquí, como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Bueno, recordemos qué fue lo que pasó con Tamar. Recuerdan que fue la esposa del hijo de Judá. Este hijo tuvo el nombre de quien por su maldad Dios lo mató. Así que murió sin tener heredero. Y entonces, de acuerdo a la ley del levirato, Onán se casó con
con la viuda, con Tamar, conforme a la ley. Pero sabiendo de antemano Onán que debido a esta ley, los hijos que de esa unión no serían suyos, sino del hermano fallecido, con el mismo propósito del mandamiento de Deuteronomio 25, lo que hizo fue evitar eyacular dentro de ella cuando tenía relaciones sexuales. De manera que por este pecado tan terrible, abominable delante de Dios, el Señor también lo mató, también mató a Onán. Así es que el que seguía de los hijos era Sela, el tercer hijo de Judá, quien debió casarse con Tamar de acuerdo a la ley del levirato, pero por temor, por miedo, Judá no obedeció la ley, porque él llegó un momento en que pensó, dijo, bueno, algo está mal con Tamar. Haber pensado, pues es la viuda negra o algo así, porque se estaban muriendo todos sus esposos, ¿no? Y entonces tuvo miedo que también se muriera el hijo que le quedaba. Y dijo, no, con él mejor ya no. Y no, ya no cumplió este mandamiento Judá. Y finalmente, eh, ¿qué fue lo que sucedió con Tamar? Bueno, Judá por su parte no obedeció a la ley, porque bueno, él pensó que estaba mal, algo sucedía mal con Tamar. Ya habían muerto sus dos hijos al querer procrear un heredero para Tamar. El asunto es que Tamar, con engaños, finalmente logró concebir de su propio suegro, ¿sí? Un heredero. Y lo impresionante de esto es que fue que llegó un momento en el que Judá reconoció que Tamar era más justa que él mismo, que Judá. ¿Por qué? Bueno, porque Tamar tuvo el mismo interés y mismo propósito de obedecer a Dios que tuvo Ruth. Y el mismo interés que tuvo Boz en el sentido de que el nombre del esposo muerto no fuese cortado de la casa de Israel. Esa es la razón por la que en este capítulo se menciona la actitud de Tamar en esta bendición que le profieren, en referencia a la fidelidad y a la obediencia a la palabra de Dios. Porque la actitud de Tamar fue una analogía profética de la actitud de Ruth en este aspecto profético, que es confirmado por el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en donde podemos ver efectivamente que Tamar y Ruth forman parte de la genealogía de Yeshua. Mateo 1, desde el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y continúa la analogía, pero aquí estamos viendo que estas dos mujeres formaron parte de esta genealogía, la más importante. Dice el verso 13, continuamos en Ruth 4, verso 13, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. El nombre de Mahlón estaba destinado a perderse por no haber dejado heredero. Sin embargo, por causa de la obediencia de Boz, Dios comenzó a obrar permitiendo que Ruth concibiera y diera a luz a este hijo. Y por el contrario, ¿qué sucedió con el pariente fulano? Bueno, él se negó a redimir argumentando que no podía obedecer a Dios, porque su corazón estaba en las riquezas de este mundo y no consideró la riqueza que representa obedecer a Dios. El pacto que hemos hecho tú y yo, pues, ¿qué implica? Implica obediencia. Si nosotros no confirmamos este pacto que hemos hecho con Dios,
con la obediencia no hay forma, no hay pacto, simple y sencillamente nosotros mismos transgredimos. Aquella bendición que recibió voz de parte de los ancianos del pueblo, efectivamente se cumplió. De hecho, hoy en día se habla de vos, él es recordado con honra y como ejemplo de fidelidad a la voluntad de Dios. Aquella bendición que recibió vos fue tan trascendente que más adelante se confirma que él vino a formar parte de esta genealogía de Yeshua, el Mesías. Y por su parte, las mujeres se encontraban ahí siendo también testigos de esta redención. También y ellas también bendijeron a Noemí. La bendijeron de una forma hermosa. Y esta bendición que recibió tiene un significado impresionante. Impresionante que implica también, por supuesto, a Ruth. Dice, verso 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase pariente hoy. Primeramente, las mujeres le dan todo el honor a Dios por el hecho de que no faltó quien redimiera a Noemí. El pueblo estaba reconociendo la mano de Dios en esta retención en favor de esta mujer que, a pesar de la condición de gentil que tenía su nuera o que tuvo Ruth en un momento dado, quien decidió seguir a Dios, al Dios de Israel, y como consecuencia buscó dar cumplimiento a la voluntad de Dios por sobre sus propios intereses. La redención que se verificó tendría efectos para todo el mundo, hablando en un sentido profético, también simbólico. Esta redención que se dio con todos los simbolismos tendría efectos para el mundo debido precisamente al actuar de Dios y confirmaremos la gran importancia que tiene el obedecer a Dios, el obedecer sus mandamientos, porque normalmente estaremos formando parte importante de los planes de Dios siempre que obedezcamos al Señor. Sobre todo cuando nuestra obediencia tiene efectos para con otras personas. En ocasiones seremos de bendición para otras personas. Y eso, y siempre que sea eso, ten por seguro que siempre estarás ya formando parte del plan del Señor. Continúa el verso 14, dice, cuyo nombre será celebrado en Israel. Fíjate qué importante. Dice, cuyo nombre será celebrado en Israel. Podríamos asegurar que en la expresión de estas mujeres, tuvo que ver el Espíritu de Dios, porque lo que dijeron a Noemí fue en realidad una profecía, al hablar de este niño que sería procreado y afirmar que el nombre de este niño sería celebrado en Israel, implicando un acontecimiento que tendría efecto para futuras generaciones, es decir, hasta el tiempo de la casa de David, que, como lo hemos referido en estudios anteriores, siempre que se menciona la casa de David, siempre que se menciona Belén, Belén de Judá, es una referencia al Mesías en un sentido profético. Y dice el verso 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Vemos que aunque están hablando de esta redención que está recibiendo Noemí, en un sentido, se está hablando del Mesías que vendría posteriormente, el Redentor. Dice verso 15, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. ¿Ya se dieron cuenta? Desde el verso 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea el Señor que hizo que no te faltase pariente, hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Esto que está sucediendo en realidad fue gracias a la actitud de Ruth. Una actitud que buscó cumplir la voluntad de Dios.
y en su camino se encontró con una familia que conocía a Dios, al Dios de Israel, a pesar de que esta familia no estaba viviendo en obediencia a Dios. Sin embargo, a través de la cultura que ella tenía, costumbres, tradiciones, etcétera, eh, las tradiciones de su pueblo, en este caso del pueblo de Noemí, Ruth llegó a conocer todo esto y pudo ser capaz de conocer, llegar a entender que existía un Dios mucho más importante que los dioses que ella conocía en la tierra de Moab. Y podría asegurar ella misma que con lo poco que pudo ver en la familia de Noemí, fue suficiente para que el Espíritu de Dios le revelara que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y esa revelación le hizo hacer aquella declaración tan importante que significó un cambio de vida para Ruth, una expresión que le dio, que le dijo a Noemí, como si en ese momento Noemí representara a todo el pueblo de Israel y Ruth, por su parte, a todos aquellos extranjeros que venían a adherirse a la nación del pacto. Cuando Ruth dijo, no me ruegas que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí serás sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Una hermosa declaración que hizo Ruth, una hermosa declaración de amor y, por supuesto, de compromiso. Porque decir, haber dicho estas palabras para una mujer que venía de Moab, con toda aquella mentalidad, imagínate lo impresionante que fue en ese momento para ella. Como consecuencia de esta declaración, Ruth se fue con Noemí, comenzó a aplicar la palabra de Dios a su vida y la manera en que piensa hacer todo esto, cómo comenzó a obedecer Ruth, de la manera más humilde, actuando como lo hacían todos los pobres del pueblo, al que ella aún no pertenecía, pero quería pertenecer, sirviendo a Noemí en amor verdadero, yendo al campo para recoger el alimento, justo en el campo donde recibió misericordia de parte del Redentor. Yo creo que tú y yo nos podemos identificar con Ruth en ese sentido. Nosotros llegamos a este mundo y cuando entendimos la pobreza y la miseria en la que nos encontramos, la actitud con la que nosotros comenzamos a querer obedecer a Dios fue justo lo que nos hizo que el Señor nos mirara con misericordia y que nos permitiera conocerle y venir a Él. Y entonces entender la gran importancia de la redención que de antemano ya nos había sido dada. Y continúa el verso 15, dice, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Le siguen hablando a Noemí, estas mujeres, con esta bendición tan hermosa. Y vemos que una vez más se refiere al número 7, una referencia simbólica de plenitud. Número 7, que significa lo que estas mujeres le dijeron a Noemí, fue que Ruth, su nuera, sería para ella la bendición de muchos, como una bendición de muchos hijos. La actitud y la decisión de Ruth y la decisión de Boaz, ¿qué fue lo que generaron en el plan de Dios? Bueno, un plan que tendría efectos para todas las familias de la tierra en un futuro. Dice el verso 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. En nuestro próximo estudio vamos a ver las implicaciones simbólicas y proféticas de este niño respecto a la obra redentora del Mesías, Yeshua. Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo.
por el tiempo de meditar y de deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, por este honor que nos das también de hablarla, de hablar tu palabra, de poder entenderla, de poder discernirla y de poder deleitarnos, Señor, y maravillarnos cada día de todo lo que has hecho por tu pueblo, Señor. Gracias, bendito Rey. En el nombre de nuestro Salvador, te oramos. Amén.